Bueno, a ver, antes de que yo empiece, ¿alguno de ustedes me quiere decir cuándo una función es continua en un punto? Es Cuando existe bueno. imagen y cuando existe el límite. Y son iguales. ¿Cómo, Pedro? No te escuché, Pedro, a ver, decilo más fuerte. ¿Cómo es? Es continua cuando existe el límite y su imagen y las dos son iguales. Bueno, ¿y vos, Gabriela, querés decir algo? Sí, o sea, como que cuando se la dibuja a nivel gráficamente no hay que levantar el lápiz, sino que es continua la función, o sea, se hace toda. No tiene corte. Bueno, eso está bien, vamos a dejarlo así por ahora. Hay algunas funciones en que eso nos pasa. Bueno, ven la presentación, ¿no? Sí, ahí está. Sí, profe. Está bien, bien. Bueno, entonces recordamos lo que me acabaron de decir. Una función es continua en un punto A de su dominio si existe la imagen, existe el límite y esos dos son iguales. Muchas veces uno usa esta expresión directamente porque está resumiendo las otras dos. Cuando una función es continua, uno usa esto, ¿sí? Bueno, y ahí está un dibujito de una función continua, que tenemos los límites laterales que nos llevan al mismo valor y tenemos la imagen de la función. Como en la definición de continuidad aparece límite, y para que exista el límite en el punto tienen que existir los laterales y ser iguales, uno podría definir también continuidad lateral. O sea, continuidad por derecha y por izquierda. Si es por derecha es la misma definición que vimos recién, que tiene que existir la imagen, pero cuando hablamos del límite, solo el límite por derecha. Y de manera similar, la continuidad por izquierda. Solo tiene que existir el límite por izquierda y ser igual a la imagen de la función. Bueno, pero estos definimos continuidad en un punto. Y nosotros trabajamos con funciones que están definidas en conjuntos abiertos, cerrados, muy grandes. Entonces, ¿cuándo una función va a ser continua en un intervalo abierto? Cuando para cada punto de ese intervalo la función sea continua. Tengo que tomar cada punto del intervalo y fijarme si existe la imagen, si existe el límite y si son iguales. A ver, vamos a hacer un ejemplito. Uy, puse cerrado ahí, tiene que decir abierto. No, que esta función 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado es continua en el intervalo abierto, tachen esto, menos 1, 1. ¿Cómo vamos a hacer? Porque por más que yo esté en un intervalo abierto, sí, que sé dónde empieza y dónde termina, menos 1, entre esos dos valores hay infinitos puntos. Entonces no podemos estar verificando la definición para cada punto. Hay que hacerlo de una manera más genérica. Entonces una opción es esta. Uno puede considerar cualquier valor de A con la condición que ese valor de A esté entre menos 1 y 1. Y con ese valor de A se va a fijar si el límite es igual a la imagen. Bueno, entonces calculamos el límite, cuando x tiende a A, apliqué acá propiedades del límite, lo separé el límite de la resta. El primero, como era límite de una constante, ya lo dejé como la misma constante, y acá en el segundo término, que tenía el límite de una raíz, es la raíz del límite. Terminamos de hacer las cuentas y esto es a lo que tiende el límite.
Y si nosotros calculamos la imagen de A para esta función, nos vuelve a dar lo mismo que el límite. Entonces con eso uno ya está probando que la función es continua en el intervalo abierto -1, 1. Entonces ustedes acá, que me faltó acá escribirlo, se los estoy diciendo, si lo están copiando lo agregan, que consideramos un valor de A que pertenezca al intervalo abierto -1, 1. Consideran un valor genérico A, con la condición que pertenezca al intervalo en el cual lo queremos analizar. Bueno, pero ¿qué pasa si la función, o queremos ver si la función es continua en un intervalo cerrado? Vamos a tener que agregarles condiciones. Por lo pronto va a tener que ser continua en todo el intervalo abierto. Y ahora lo que le agregamos son continuidades laterales. En el extremo B, que es el extremo inferior, me tengo que fijar si es continua por la derecha, y en el extremo C, que es el extremo superior del intervalo, ahí me tengo que fijar si es continua por izquierda. Ahora, vamos a hacerlo con la misma función de recién, así ya adelantamos algunos pasos. Y le cambiamos el intervalo. Ahora es el intervalo cerrado, -1, 1. Entonces, recuerden, cuando es continuidad, intervalo cerrado, tienen que probar tres cosas. Que sea continua en el intervalo abierto, que sea continua por derecha del intervalo inferior y que sea continua por izquierda del extremo superior del intervalo. Entonces, primero analizan la continuidad del intervalo abierto, que es lo mismo que hicimos recién, por eso no lo vuelvo a decir, ¿sí? Porque tomé la misma función. Ahora, ¿qué me falta ver? Las continuidades laterales. Bueno, empiezo a ver. El extremo inferior del intervalo es -1, así que ahí lo tengo que hacer por derecha. Analizo por derecha del punto x igual a -1 si es continuo. Entonces tengo que plantear el límite cuando me acerco al -1 por la derecha y fijarme si me da lo mismo que la imagen en -1. Obtenemos el mismo valor, entonces ya puedo concluir que la función es continua por la derecha de x igual a -1. Ahora, ¿qué me resta hacer? Ver qué pasa acá en el extremo superior, en 1. Entonces ahí voy a hacer el análisis por la izquierda del 1. Otra vez, planteo el límite cuando me acerco al 1 por la izquierda, lo calculo y me fijo si me da igual que la imagen. Como da lo mismo, ya puedo concluir que la función es continua por izquierda del 1 y teniendo las tres consideraciones, que es continua en el intervalo abierto, continua por derecha de x igual a -1 y continua por izquierda de x igual a 1, ahí ya podemos asegurar que la función es en el intervalo cerrado -1, 1. A veces los alumnos, cuando les piden que te muestren o que verifiquen si la función es continua en intervalo cerrado, solo hacen esta parte. Hacen por derecha un extremo, por izquierda el otro. Y todos los demás puntos, ¿quién los verifica? Hacen solo esta parte y dicen, la función es continua en el intervalo cerrado. No, con eso solo verifiqué si es continua por derecha o por izquierda de un punto. No me tengo que olvidar que tengo que verificar la continuidad en el intervalo abierto. Profe, una pregunta. Dale. En el momento de hacerlo tenemos que usarlo con A, ¿verdad? O sea, hay que el límite de x a A para que se considere como si fuese algo general, ¿verdad?
Sí, sí. Listo, era para confirmar. Gracias. Ok. Y a veces puede pasar, se los agrego por las dudas, que ustedes tengan que analizar en un intervalo, o semiabierto o semicerrado, dependiendo cómo lo queramos mirar. ¿Qué va a pasar? Si yo lo tengo acá como el primer caso, que es abierto en B y cerrado en C, me voy a fijar que sea continua en el intervalo abierto y solo voy a fijarme si es continua por la izquierda del extremo superior, que en este caso se llama C. Y si estuviera cerrado en B y abierto en C, me fijo si es continua en todo el intervalo abierto y solo me voy a fijar si es continua por derecha del punto B, que es el inferior. Esto se los pongo por si desaparece, pero es muy probable que siempre la tengamos que analizar en un intervalo cerrado. Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran analizar la función raíz cuadrada de x, su dominio son los reales positivos con el 0, lo puedo pensar como un intervalo así. ¿Sí? Porque puedo poner cerrado en 0 hasta más infinito. Bueno, a ver. Ustedes ahí en el apunte tienen algunas demostraciones, así que yo ahora acá solo las voy a recordar algunas. ¿Qué funciones, por ejemplo, sabemos que son continuas en su dominio? Cualquier función polinómica resulta continua en su dominio. Algunas funciones racionales en su dominio. Si esta función en particular, yo no voy a estar tomando ni el valor -1 ni 1. La función raíz cuadrada de x, cualquier función trigonométrica seno, coseno, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas. Y cuando uno sabe qué funciones son continuas, después las puede combinar. Entonces, si uno ya sabe que dos funciones son continuas, si la suma les va a dar otra función continua. Sumo x cuadrado más seno de x, son dos funciones continuas en su dominio. El dominio son los reales, así que la suma es una función continua. Lo mismo con la resta, con el producto, bueno, y el cociente, siempre me tengo que fijar si la función que está en el denominador no sea 0, en algún valor que pertenezca a ese intervalo. Bueno, a ver, acá tenemos una función que tiene un montón de cosas raras. A ver, quiero que me digan, esa función acá, en este puntito, vamos a pensar primero acá, en x igual a 1. ¿La imagen del 1? No. No, porque hay un agujerito, ¿sí? No hay imagen para el valor 1. Lo vamos a pensar gráficamente, ¿eh? Ahora, hay en el mismo punto, en el 1, ¿existe el límite? No, tampoco. Sí, existe. No, porque a ver, No, sí, existe, es verdad. sí, este caminito y este otro me llevan al mismo lugar. Entonces, ¿qué está pasando ahí a esta función en x igual a 1? No existe la imagen, pero existe el límite finito, ¿sí? Porque da un número. Entonces les pregunto, ¿cumple con la definición de continuidad en un punto ahí? No, que tenían que pasar tres cosas. Tenía que existir la imagen, tenía que existir el límite y ser iguales. En este caso, en x igual a 1, lo que no cumple es la primera condición. No existe la imagen de ese punto.
pero sí existe el límite. Ahí se los resumo. En x igual a 1 no existe la imagen, pero sí existe el límite. Y cuando pasa esto se llama discontinuidad evitable. Discontinuidad. Así los sobre curva son discontinuidades evitables. Cierren ahora el micrófono, por favor. Solo lo abren cuando van a responder. A ver, veamos el otro punto que podría tener algún comportamiento extraño. A ver, acá en el 3. ¿Hay imágenes? ¿Ves? Sí. Sí, porque es esto, ¿no? Que aparentemente es -2. O sea, la primera condición de continuidad en un punto la cumple. Ahora, ¿cumple la segunda condición? ¿Existe el límite para x tendiendo a 3? No, profe. No, porque este caminito me lleva para acá, este otro caminito me lleva para otro lugar. Entonces, en x igual a 3 sí tengo imagen, pero no tengo límite. No tengo límite porque los laterales existen, pero son distintos. Esta discontinuidad, ¿cómo se llama? A ver si leyeron. Una es evitable y la otra es... ¡Ay! No se me olvidó. Inevitable no es. Sí, se puede decir inevitable. De salto finito. Este es esencial o inevitable de salto. ¿Ustedes pueden contar la distancia que hay entre un punto y el otro? Sí, Finito. Sí. Entonces esta se llama discontinuidad esencial de salto finito. Bueno, estas se suelen llamar de primera especie. A ver, si lo pensáramos como continuidad lateral, ¿qué pueden decir acá en el 3? ¿Pueden hablar de alguna continuidad lateral de esa función? Cuando los valores se van acercando a 3 por izquierda. Claro, esa podemos decir que es continua por izquierda del 3. ¿Por qué? Porque existe imagen de x igual a 3, que es -2, y el límite por izquierda del 3 también me da -2. Por derecha, no. No. Bueno, entonces, en el 1 no cumple la primera condición, porque no hay imagen. En el punto 3 no cumple la segunda condición, que es porque no existe el límite, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa en el 6? En el 6 existe imagen. No. Existe imagen. Sí, y existe el límite, pero son diferentes. Y existe el límite, Sí. pero no son iguales, ¿no? Claro. No. Porque la imagen es el puntito lleno, que aparentemente es el 5, pero el límite me lleva acá. Y ahí hay un Ahora problema. se los pongo esto. Bueno, ahora se los digo. Entonces, acá en el 6, que tengo imagen, tengo límite, pero no son iguales. ¿Qué discontinuidad tienen? ¿Será evitable o será esencial? Sería evitable, ¿no? Esta también es evitable, ¿sí? Bueno, acá apareció algo que yo se los nombré cuando les pregunté. ¿Ustedes me pueden decir cuál es? Ustedes podrían contar esta distancia. Esta distancia, ¿sí?, se llama salto. Cuando ves, porque la discontinuidad es de salto. Entonces, si yo quiero ver cuánto tiene que saltar la función, es como que yo vengo acá caminando por acá y quiero pasar a la otra parte, tengo que saltar. ¿Cuánto tengo que saltar? Bueno, si miro el gráfico, tengo que saltar 3 unidades. Esa cuenta siempre la van a hacer así, restando los dos límites laterales.
y lo ponemos en módulo porque el salto tiene que ser un valor positivo. Claro, es una distancia. Entonces no importa en qué orden ustedes hagan la resta, como le van a poner módulo, siempre les va a dar positivo. O sea, la diferencia entre los dos límites laterales. Bueno, les resumo lo que pasaba en 6, que dijimos, existe imagen, existe el límite, pero no son iguales. Esta también es evitable. Entonces ahí tenemos un punto donde no cumple la primera condición, un punto donde no cumple la segunda, un punto donde no cumple la tercera. Profe, ahí en la tercera no hay salto, digamos. No hay salto. Ahí sigue, digamos, por la... Ustedes habrán leído que decían que en el apunte que cuando hay una discontinuidad evitable uno puede redefinir la función, Sí. haciendo que la imagen coincida con ese límite. Bueno, a mí me gusta, en realidad no es una redefinición, es otra función, porque le estoy cambiando una imagen. Igual en muchas aplicaciones de ingeniería, estas discontinuidades es como que no las tienen en cuenta. Y hay propiedades, después cuando ustedes avancen un poco más en matemática, que aunque la función tenga este tipo de discontinuidades de salto finito, bueno, uno podría reemplazar la función que sea continual, pero bueno, ahora no lo vemos. ¿Qué pasa en el 8? ¿Hay imagen? No, No. ni límite. Ah, no sé, el límite ahí. Tampoco tengo límite. ¿No? Muy bien. A ver, porque el límite da, ¿a cuánto tiende? Ah, no, claro, tiene infinito, es cierto. Sí, sí. Tiende infinito. Ahí ya Andrea me escribió en el chat. Muy bien. Entonces acá en x igual a 8 no tenemos imagen, no existe el límite porque da infinito. Esta se llama discontinuidad esencial de salto infinito. Y además, ¿qué hay ahí en 8? ¿Qué es x igual a 8? Que lo definimos la clase pasada. Una asíntota. X igual a 8 es la asíntota vertical. Así que cuando ustedes estén trabajando con alguna función, calculan los límites laterales y les dan infinito, recuerden que puede incluir más infinito de los dos lados, menos o más y menos de cada lado, ustedes pueden sacar dos conclusiones. Que x igual a 8 es una asíntota vertical y que además hay una discontinuidad de salto infinito. El salto infinito puedo pasar de acá para acá saltando si uno es muy ágil, y esta no, tengo que saltar un montón, ¿sí? Bueno, las de segunda especie yo acá no se las puse porque está en el apunte y hay como siempre un ejemplo clásico, ¿no? ¿Se acuerdan que había un dibujito de una función que cerquita del cero como que se acumulaba un montón? ¿La gráfica? Sí, es una... con seno, ¿puede ser? Claro, había seno 1 sobre x, creo que era. Seno sobre x, que se hace chiquita ahí. Claro. Bueno. Pero ustedes tienen que saber clasificar este tipo de discontinuidad. Bueno, y volví a poner los gráficos que usé cuando empezamos límite. ¿Se acuerdan que habíamos visto que estas tres funciones tenían límite en un entorno del punto 2? Y también habíamos escrito Sí. que las tres tenían límite, que esta tenía imagen, que esta no tenía, y que esta tenía imagen, pero era distinto al límite. Entonces ahora me pueden decir cuál es la diferencia de las tres funciones en el 2. La que está en azul, ¿qué le pasa en x igual a 2? ¿Es continua o es discontinua? Es Continua. Esta es continua, ¿sí? Tengo imagen, tengo límite y coinciden. La que está en rojo
Esa no. Discontinua evitable. Evitable, tengo un agujerito. Y la que está en verde, Esa es. Discontinua de salto finito. no. No. La tercera. Esta también es evitable. Sería salto finito si viniera Claro. con un dibujito por acá. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a hacer este ejercicio del práctico 2. Búsquenlo. Me dicen lo que pide, que decía el enunciado, por favor. Dice, ¿en qué puntos f de x es discontinuo? Clasificar las discontinuidades, graficar la función. Bueno, muy bien. Y la función tiene un aspecto medio feucho, ¿no? Porque acá en el numerador tengo un polinomio de grado 2 y en el denominador tengo un producto y una de las dos funciones tiene módulo. Como siempre, lo primero que hacemos es escribir el dominio de la función. Y como me aparece módulo, hacemos algo que ya le mostré varias veces. Planteamos el signo del x menos 3, que es lo que está dentro del módulo. Nos fijamos qué signo tiene en cada intervalo. Y ahí vamos a ir sacando las barritas de módulo. Fíjense que lo que hice en el numerador, saqué factor común menos 1, así me quedaba x cuadrado menos 9, y ese x cuadrado menos 9 le escribí como una diferencia de cuadrados. Fíjense que lo puse igual en todos los intervalos. Y ahora me fijé, a ver, en el primer intervalo, el que va desde menos infinito hasta 0, ahí x menos 3, que es lo que está dentro del módulo, es negativo. Entonces, ¿qué me decía la definición del módulo? Saca las barras y poner un menos adelante. Menos adelante. En el otro intervalo, entre 0 y 3 me pasa lo mismo. Sigue siendo negativo. Así que, repito, donde estaba módulo, saco las barras de módulo y le pongo un menos adelante. En el último intervalo, 3 más infinito, ahí es positivo. Entonces saco las barras de módulo y lo dejo igual. Y ahora, como la x ya no vale 0 ni vale 3, porque lo sacamos del dominio, podemos hacer la simplificación. Sí. ¿Están bien esas cuentas? Sí. La última. ¿Entendió? Sí, pero Bueno. Entonces, reescribo la función de acuerdo al análisis que hicimos recién. Miren, acá, si ustedes quieren, acá, como todo eso está dividido por x, pueden distribuir el denominador común y quedaría 1 más 3 sobre x. Así se los escribí, ¿sí? Como 1 más 3 sobre x y menos 1 menos 3 sobre x. En vez de escribir los dos intervalos, lo que hice fue poner que la x era menor que 3 y que no podía valer 0. Entonces, tenemos dos puntos en los cuales necesitamos hacer el análisis para ver si la función es continua o no. Si ya sacamos los valores del dominio, no va a haber imagen en esos puntos. Así que seguro que ahí es discontinuo. sí. Lo que falta hacer es clasificar esa discontinuidad. Entonces empiezo a ver qué pasa en x igual a 3. Primero escribo, no existe el límite, no existe imagen de esa función para 3, porque la había sacado del dominio. Y ahora calculo el límite, por derecha, por izquierda. Cuando estoy por la derecha, ¿qué parámetro tengo que usar? Esta, porque es más grande que 3. Le escribo acá, hago las cuentas, y la x tiende a 3, tengo menos
1 menos 3 sobre 3. Eso me da menos 2. Cuando calculo el límite por la izquierda, ¿qué tengo que usar? Esta parte. 1 más 3 sobre x. Hacemos la cuenta acá, como la x tiende a 3, tengo 1 más 3 sobre 3, 2. Observamos que los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite. No tengo imagen y no tengo límite, porque los límites laterales me dan distintos. Ahí tengo una discontinuidad esencial de salto finito. ¿Cuál es el salto que les dije hace un rato? Claro, 4. Que tengo que hacer la resta de los límites con módulo. ¿Sí? Acá puse abs, que es lo mismo, ¿no? Valor absoluto. Sí, sí. Entonces, como un límite me da menos 2 y el otro 2, los resto me da menos 4, valor absoluto 4. Cuando la vaya a dibujar, tiene que haber una diferencia de 4 unidades. ¿Qué le pasa en 0? Tampoco tengo imagen. Cuando haga los límites laterales, la expresión va a ser la misma. Solo que lo aclaré para ver la tendencia, a ver qué signo iba a tener por derecha o por izquierda. Cuando me acerco al 0 por la derecha, esta parte, 3 sobre x, tiende a más infinito. Que le sume 1 no le hace nada, sigue tendiendo a más infinito. Cuando me acerco por la izquierda del 0, esta parte, 3 sobre x, tiende a menos infinito, este más 1 no le hace nada, tiende a menos infinito. Entonces, si lo pienso como discontinuidad, no tengo imagen y los límites me dan infinitos, esa es una discontinuidad esencial de salto infinito. Por los mismos límites puedo concluir que x igual a 0 es asíntota vertical. Bueno, y ahora lo que hice es fijarme, como hicimos la clase pasada, a ver si la asíntota. Esta no la había hecho, ¿no? Me faltó un límite. Bueno, no importa. Si uno calcula el límite de esta función tendiendo a más infinito, de que me olvidé de poner la imagen. A ver, ¿me lo dicen cuánto da para más infinito de esta función el límite? La parte de discontinuidad ya terminó. Sí. Yo le agrego la parte de asíntota para repasar lo de la clase anterior. ¿Cuánto da el límite para x tendiendo a más infinito? ¿Qué parte de la función van a usar? ¿Esta o esta? Y a más infinito tiene esa menos 1. Esta, la que dice menos 1 menos 3 sobre x. Claro. Entonces, para más infinito, eso da menos 1. Menos 1. Para menos infinito tenemos que usar esta parte, Sí. Y da 1. 1. O sea que tendríamos dos asíntotas horizontales. Frontales, sí, menos 1. Igual a menos 1 por derecha, igual a 1 por izquierda. Y lo que podríamos ver es si cada una de esas dos asíntotas, ¿sí?, si tienen intersección con la función. Entonces, primero nos preguntamos, ¿cuándo la función es igual a 1? Como la función está definida por intervalos, lo voy a tener que hacer para cada uno de ellos. Empiezo con esto. ¿Cuándo menos 1 menos 3 sobre x es igual a 1? Hacemos las cuentas, pasé este 1 para este lado, el menos 3 sobre x lo puse a la derecha y encontré un valor de x, menos 3 medios. Menos 3 medios sería menos 1,5. Sí. Pero Ay, yo me tengo que fijar si este valor estaba acá, en este intervalo. Y obviamente este valor no pertenece al intervalo 3 Claro. más infinito. Mayor a ¿Sí? 3. Es mayor a 3 y me dio algo menor que 0.
Entonces, a pesar de que encontré un valor, no es válido porque no está en el intervalo. Bueno, ahora me fijo la otra parte. Cuando 1 más 3 sobre x es igual a 1. Los 1 se cancelan y me queda que 3 sobre x es igual a 0, cosa que es falso. Porque esta cuenta nunca es igual a 0. Entonces, para la primera expresión analítica en este intervalo me dio un valor, pero no pertenece. Para la segunda me dio falso. Así que no hay intersección con la asíntota y igual a 1. Bueno, ahora me fijo con la otra. Planteo exactamente lo mismo, solo cambiando la asíntota. Y este camioncito, chicos. Ay, yo no lo tengo por acá. No sé dónde me voy a ir. Bueno, planteo igual que antes. La primera expresión, cuando es igual a menos 1. Se cancelan los menos 1, me queda menos 3 sobre x igual a 0, falso. Cuando planteo la otra, bueno, esperen chicos que se vaya y sigo. Profe, me perdí en una parte. ¿De dónde sacó el i igual a 1 y a menos 1 para las asíntotas? Ese sale, si vos pensás cuál es el límite para x tendiendo a más infinito de la función y para x tendiendo a menos infinito. A ver, ¿lo podés calcular? Ah, cierto, sí, sí. Me he dado cuenta. Bueno, ya pasó el carrito, el camioncito. Uf. Bueno, retomo acá. Ahora planteo esto para el otro intervalo. Me pregunto, ¿cuándo toda esta cuenta es igual a menos 1? Despejo y otra vez encuentro el mismo valor que antes. Fíjense, menos 3 medios. Pero ahora sí me sirve, porque menos 3 medios sí está en este intervalo. ¿Sí? Entonces, hay una intersección entre la función y la asíntota y el punto es menos 3 medios, menos 1. Cuando la graficamos, todo esto tiene que estar puesto en evidencia, ¿sí? Ahí está la función, habíamos dicho que en el 0 había una discontinuidad de salto infinito, una discontinuidad esencial, y que también había una asíntota vertical. En el 3 nos había dado que había una discontinuidad de salto finito, con un salto de 4 unidades, que acá se ve, que tengo menos 2, llego hasta el 2, igual a 1, igual a menos 1, las dos asíntotas horizontales y la intersección entre la asíntota horizontal y la función, que es la que calculamos recién. ¿Y está bien esta imagen que escribí acá, chicos? Punto, no sé. ¿El gráfico decís? Claro, hice el gráfico de la función y acá abajo escribí un conjunto imagen. ¿Está bien lo que escribí? Sí. Sí, ¿no? Menos infinito 1, unión 2 más infinito. Papá. Sí. Acá, bueno, tengo todo esto, llega hasta, se va acercando al 1 y bueno, esta sí no había intersección con esta asíntota. Profe, pero el 0 no tendría imagen. ¿Cómo? El 0 no tendría imagen, ahí puede ser. No, claro, no habíamos sacado el dominio, ¿verdad? Sí, sí, me había olvidado. El 0 y el 3 tienen imagen. Fíjate que el 3 le puse agujeritos en las dos partes, ¿no? No hay imagen en 0, no hay imagen en 3. Y al final no era tan difícil el gráfico, porque esta es la homográfica clásica, ¿no? 1 sobre x desplazada y un poquito más abierta. Este lo podían graficar sin GeoGebra, si quieren. Bueno, entonces, resumiendo, siempre van a sacar el dominio de la función. Si tiene módulo, le escriben por intervalos para que queden expresiones más sencillas.
Y ahí empiezan a hacer el análisis punto por punto. Cada punto que ustedes sacaron del dominio, ahí analizan. No tengo imagen, ¿qué pasa con el límite? Siempre por derecha y por izquierda, porque si llega a ser una asíntota vertical les ayuda a ver la tendencia, como tendría que ser el gráfico. Si les llega a dar límites laterales distintos, les ayuda a calcular el salto. Y bueno, si tienen también que calcular asíntotas, hacen como este. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con este? Profe, ¿qué correspondería? No entiendo la pregunta. ¿Cómo a qué correspondería? A ver. La función quedó definida así con dos intervalos al fin y al cabo. Entonces toda esta parte, esta y esta, es este pedacito. Función 3 sobre x más 1, la que está desplazada una unidad hacia arriba. Y este pedacito de acá, el que sigue hasta más infinito, es parte de esta. Muy bien con las discontinuidades en puntos. Ahora vamos a ver unos teoremas que tienen que ver con funciones continuas. Uno es el teorema del valor intermedio o del valor medio para funciones continuas. ¿Lo leyeron? No lo leyeron. Bueno, este teorema dice que si la función es continua en un intervalo cerrado, ¿sí? O sea, que cumple las condiciones que vimos previamente, que es continua en todos los puntos interiores, que es continua por derecha de A y que es continua por izquierda de B. Y además hay un valor, una constante que está entre las dos imágenes, ¿sí? Entre la imagen de A y la imagen de B. Seguro que va a existir por lo menos un valor de C en el intervalo abierto en el cual la función va a alcanzar justo ese valor. Vamos a ver la demostración, vamos a tratar de entenderlo gráficamente, de interpretarlo geométricamente. Entonces, ahí por ejemplo, ahí tenemos una función que es continua en intervalo AB. Dice el teorema que la función tiene que ser continua y que además hay un valor de K, que está entre f de A y f de B. Geométricamente, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, a partir de ese valor de K, traza una paralela al eje X hasta que corta el gráfico, ¿no? Y cuando corta el gráfico, una paralela al eje Y. Y ahí encuentra ese valor de C. Ahora imagínense que acá donde está K, esto es una palanquita que yo puedo mover entre f de A y f de B. Esto lo voy a poder hacer siempre. Si yo lo tuviera acá un poquito más arriba, el K, bueno, trazo una paralela al eje X, corta la curva K, después una paralela al eje Y, y voy a encontrar acá el valor de C. Si lo tuviera acá, un poquito más abajo, bueno, hago lo mismo. Paralela al eje X hasta que corta la curva, paralela al eje y la C siempre va a estar entre A y B. ¿Se entendió? Sí. Perdón, ¿puede haber varias C? Justo iba a preguntar. Muy bien. Sí. Por ejemplo, puede pasar esto. Claro. Sigue siendo una función continua en el intervalo cerrado. Sigo teniendo un valor de K que está entre f de A y f de B. Pero cuando ahora yo trazo una paralela al eje X, veo que corta el gráfico en 3 puntos. Así que encontré 3 valores de C.
Para distinguirlos les puse C sub 1, C sub 2, C sub 3. El teorema me dice existe C. Me está diciendo existe y es único. Existe por lo menos uno. Y acá vemos pues existir más de uno. ¿Y cómo se llamaba una función que le pasaba a esto? Que varias X se van a la misma imagen. Era Lo que no cumplía. Ya se olvidaron. ¿No es sobreyectiva, profe? No es inyectiva. No es inyectiva, perdón, es como, sí, es como ahí, La parábola. cuadrado, claro, sí. ¿Sí? Bueno, entonces tengo 3 X distintas, 3 valores que están acá en el dominio, que tienen la misma imagen. Así que este teorema en realidad es como que me está asegurando que si la función es continua, seguro que va a alcanzar todos los valores intermedios entre f de A y f de B. Como que no hay otra, ¿sí? Siempre voy a encontrar algún X que esté acá, entre A y B, que las imágenes me den los valores que estén por acá. Eso es lo que hace el teorema del valor medio o intermedio. Tengan cuidado porque después aparecen a lo largo de los temas otros 2 teoremas del valor medio. Este es para funciones continuas, después vamos a ver para funciones derivables y después vamos a ver para funciones integrales. Se los adelanto para que ustedes cuando le abren de un teorema de valor medio, fíjense bien cuál. Profe, me quedé sin internet y no tengo muchos megas. ¿Sabes si consume mucho el paquete de datos de ti? Ay, no tengo ni idea. Daniel. Ni idea cuánto consume. Porque habían sacado por la pandemia que las páginas oficiales no consumían datos. Pero Teams no tengo idea. ¿Vieron, no? Que el otro día se cayó. Bueno, fíjate, si no después. Bueno, yo termino una parte ahora, así cortás y no se te gasta mucho. ¿Y Gabriela, me ibas a decir algo? No, respecto de que si desgraciadamente nos quedamos sin luz o sin internet o sin algo en el examen, yo sé que hay que avisar, pero ¿por qué medio? Porque por ahí tampoco tenemos datos en ese momento, o sea, en el teléfono. Se puede hacer un llamado, no sé, ¿cómo avisamos? Porque a mí se me está cortando la luz todas las semanas, en forma sistemática, no sé qué es lo que pasa, pero bueno. Pero no tener esa mala. ¿Te avisan de soporte? Porque No. algunos los avisan. No, acá no avisan. Hay una Pero cuenta de clase. Pero usted queda sin luz. Y en el celular, si lo tenés con batería, tenés que tener un poco de gas. Voy a tratar de, claro, sí. Claro, que te quede cargado. Claro, el tema son los datos, porque en internet se me... Claro, bueno, mandan un mensaje y qué es lo que pasó. Ok, Y en cuanto vuelvan a luz avisan. está bien. Pero tiene que ser inmediato. No que me lo digan al otro día o a la semana siguiente. Mire, profe, yo otra vez me quedé sin luz. No, No, por eso. al toque. Esperemos que no, porque el Pueden otro día me costó y Yo llamé. después. Sí. Mirá, Nicolás, me pueden avisar por mail, me pueden avisar por acá. Y si no, después les dejo mi mail de Gmail. Y eso que les acaba de escribir Daniel también es una opción. Que ustedes se avisen, porque ustedes seguro que tienen su grupo de WhatsApp. Sí, no. Y de última, si uno no puede, le avisa al otro. Está bien. Yo después le pongo mi mail de Gmail por las dudas. Pero acá un mensaje privado por Teams me pueden mandar también. Bueno, después hay otro teorema que se llama... vamos a hacer este ejercicio primero. Porque me apuré pensando en este chico que se quedó sin luz.
Bueno, este es otro ejercicio de la práctica. Creo que decía esto, ¿no? Demostrar que existe un C tal que, me faltó un igual, f de C es igual a 10, y esa era la función. A ver, ¿quién me lo quiere leer el enunciado del 41? Ahí. Si f de x es igual a x cubo menos x cuadrado más x, demostrar que existe un número C tal que f de C sea igual a 10. Bueno, ¿y qué hacemos? Miren, yo por algo les dejé ahí la hipótesis y la tesis del teorema. Primero terminar un intervalo. Claro, no sabemos qué intervalo. Claro, ¿y cómo probamos qué intervalo? Claro, el tema es... Creo que tiene dominio todos los reales, así que Y podés sí, la agarrar función tiene los reales. un intervalo entre 9 y 11. Graficarse la función y grafiqué también el 10, porque me preguntaban cuándo la función era igual a 10. Entonces uno tiene que elegir un intervalo. ¿Qué ventaja tenemos acá? Esta es una función polinómica. Las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio, en los reales. Claro. Así que elijamos el intervalo que elijamos, la función va a ser continua. O sea, esta condición de la hipótesis la va a cumplir porque es una función polinómica. Eso escríbanlo. Entonces ahora yo necesito elegir un intervalo, de tal manera que pase esto, ¿no? Que la imagen del primer extremo del intervalo sea menor que 10 y a su vez sea menor que la imagen de B. Bueno, a ver, ¿qué probarían ustedes? F de X igual a 11 y despejar. No hay que despejar acá. Uno tiene que buscar el intervalo. Entonces, empezaría al revés, buscando valores de acá. Claro. Porque estos teoremas, cualquier valor, pues. No me dicen, claro, no me dicen busca el valor de C, no me dice despejar. No. Me pregunta demostrar que existe. En ningún momento el enunciado dice buscar el valor de C. Si me dijera buscar el valor de C, igualo la función a 10 y ya está. O las cuentas. Serán difíciles las cuentas, pero se podrá hacer. Entonces yo digo, bueno, a ver. Eso que decía recién, la función es polinómica. Entonces yo miré el gráfico y dije, a ver, ¿cuánto me da f de 2? Hice las cuentas acá, 2 al cubo es 8, menos 2 al cuadrado es 4, más 2, ¿sí? O sea, tengo 8 más 2, 10, menos 4, 6. Bien, el 6 es más chiquito que el 10. Claro, se puede y hacer ahora lo ve con el 3. ¿Cuánto me da con 3? No, hice las cuentas y me dio 21. Y listo, entonces digo, la función ya puedo adaptar el teorema. Este es el teorema general. Ahora lo adapto para esta función y para este intervalo. Entonces escribo. Cumple con las condiciones del teorema de valor medio. ¿Por qué? Porque la función es continua por ser una función polinómica. Por lo tanto, va a ser continua en el intervalo 2, 3, porque esos fueron los valores de x que elegí. Y además, f de 2 es menor que 10 y es menor que f de 3, que es lo que veo acá. Sí. Entonces tengo todo esto del teorema, lo tengo cumplido. Y el teorema que dice que si esto que está acá es cierto, seguro que va a pasar lo que está acá. Entonces ahí puedo asegurar que existe un C que está entre 2 y 3, en el cual la imagen me da 10. Busqué el valor de C. No, porque, o sea, puede ser cualquier valor ahí de... No, solo demostré que existe uno. De acuerdo a este teorema, con estas condiciones, yo puedo decir que hay algún C que está entre 2 y 3, cuya imagen vale 10.
Es más, si el punto está entre 2 y 3, es 2, y algo. Seguro que es difícil despejarlo para que me dé exacto. Y si nos pidiera buscar el valor de C, Ah, bueno, ahí sí. ¿qué se tendría que Tengo hacer? que ingeniar con recursos algebraicos, pero no me está pidiendo esto a propósito, solo me está diciendo demostrar que existe. Lean bien los enunciados. 1,70 igual a 10, y esta cuenta igualada a 10 es un embole despejarlo. Porque ustedes tienen una cúbica en un término independiente distinto de 0, no van a poder ni factoriar ni nada. Ni Ruffini, ¿no? Ahí, o sí, pero... Para hacer Ruffini tenían que usar ese teorema de álgebra fundamental que ustedes iban probando Sí. con las raíces del término independiente sobre las raíces del coeficiente principal. Se pasaron los 100 minutos. Bueno, pero no se metan en cuentas porque no les piden las cuentas. Ok. Solo les piden demostrar que existe. Ojo al pie. Ahí dice cerrado, pero bueno, pero como es continua en toda su... Claro, yo puse continua por ser una función, es continua por ser una función polinómica. Si Claro. querés escribir debajo igual o f de x igual x al cubo menos x cuadrado más x es continua en el intervalo cerrado 2, 3. Ok. F de 2 menor que 10 menor que f de 3. O sea, volver a escribir esto, pero con esta f y con el intervalo cerrado 2, 3. Está bien. Si no, después cuando paso al otro software te lo vuelvo a escribir. No, está bien, se entiende, porque, o sea, el tema es que lo cumplen toda su... Continúa en todo su dominio. Entonces, Ah. si continúa en todos los reales, elija el intervalo que elija, va a seguir siendo continua. Bueno, y ahora viene otro teorema de este señor Bolzano, que en realidad es re parecido al teorema de valor intermedio. Miren, voy a volver un poquito a la gráfica anterior. ¿Qué pasa en este gráfico si yo agarro el eje X, este que tengo acá, y lo pudiera trasladar a donde está acá? Encontrando de la función. Ah, ya me acuerdo cómo era. Sí. Sería un cero de la función, ¿no? Una raíz. Claro, Lo atraviesa... mismo si hiciera acá. Este eje X, en vez de pasarlo por acá, lo hago pasar por acá. Tres raíces. Es raíz. O sea que en realidad es la misma idea, pero vamos a hablar de raíces. ¿Por qué? Porque seguimos pensando lo mismo, que la función es continua en un intervalo cerrado, y en vez de escribir f de a menor que 0 menor que f de b, quiere decir que tengo una imagen que una estará debajo del eje x y otra está por encima. Así que cuando las multiplique me va a dar un número negativo. Claro. Si pasa eso, seguro que va a existir algún punto en el cual la imagen es 0. Es el mismo teorema que antes, solo que k vale 0. Entonces, fíjense, el dibujito es como les decía recién. Antes teníamos por acá abajo el eje de x, bueno, ahora lo tengo acá. Es continua y ahora tengo acá f de a es negativo, f de b es positivo. Si lo pensara como el otro teorema sería f de a menor que 0 menor que f de b. ¿Ven que es lo mismo? Y también puede pasar que haya más de una raíz. Y acá hay un ejercicio muy lindo en la práctica, que es el 43. A ver, lean el enunciado.
¿Se lo digo, profe? Sí, por favor. Aplicar el teorema de Bolzano para probar que hay una raíz de la ecuación. Bueno, y hay varias, ¿no? Sí, hay yo tres elegí la B, creo. Sí, es la B. Bueno, dice probar que existe una raíz, que tiene una raíz. Otra vez, me está preguntando, ¿busca la raíz? ¿Eso me está pidiendo? No, demostrar que existe. Probar que hay. Demostrar que existe. Es igual que el otro ejemplo, ¿sí? Y acá hay una complicación. Yo creo que algo les hablé el otro día. Porque acá tenemos dos funciones, una exponencial, dos funciones trascendentes, y la otra logarítmica. ¿Es fácil despejar la X de ahí? Si ustedes se pusieran un papel a despejar la X. Ven logaritmo, dice, bueno, aplico definición de logaritmo para despejar la X. Pero del otro lado tengo una X en el exponente. Y no se puede Haga hacer. lo que haga acá, no voy a poder despejar la X. Entonces, si yo quiero resolver esta ecuación, en realidad se tienen que usar métodos numéricos o métodos de aproximación. Pero en el enunciado me decía, usar el teorema de Bolzano. Miren, ¿qué necesito buscar yo? Yo voy a necesitar buscar una función continua en un intervalo cerrado y que cumpla con esto. Como yo no sé cuál es esa función, digo, bueno, a ver, voy a empezar graficando las funciones, a ver qué pasa. Gráfico logaritmo, gráfico e a la menos x. ¿Meto un menos ahí? Y veo que sí se cortan. Es más, puedo ver que se cortan entre el 1 y el 2, o sea que está bien lo que me dice el enunciado. Pero con esto no lo probé. Con esto como que me estoy dando cuenta que sí hay una raíz ahí, pero no la probé. Para probar, hice más. Si me decía usar el teorema de Bolzano, bueno, voy a tener que usar. Entonces me voy a tener que inventar una función. Yo digo, bueno, a ver qué pasa si yo propongo esta función. Porque uno que puede hacer, pensar, si yo esto lo igualo a 0, voy a pasar este término que tengo acá, los paso del otro lado, ¿no? Entonces digo, bueno, yo voy a tomar esta función y el intervalo cerrado 1, 2. ¿Por qué elegí este intervalo? Por el enunciado que me decía probar que hay una raíz entre el 1 y el 2 y el grafiquito que hicimos recién. Entonces tengo que pensar, esta función, esta que me inventé, ¿es continua? Acá, en el 1 y el 2. ¿Qué les parece? La función esta solita, logaritmo natural de x, entre el 1 y el 2, ¿es continua? Sí. Sí. Sí, porque es continua en todo su dominio. La función exponencial, e a la menos x, ¿es continua? Sí, también. También. Entonces, por la propiedad que habíamos visto recién, que era una resta de funciones continuas, puedo decir que la función es continua en el intervalo 1, 2. Lo que les hice acá fue graficar esa nueva función. Bueno, entonces ponen la función es continua por ser la resta de dos funciones continuas. Y pueden aclarar, es continua en el intervalo 1, 2. O sea, esta parte de la hipótesis del teorema ya la tengo. ¿Qué me falta ver? Si las imágenes en los extremos del intervalo, una me da positiva y una me da negativa. Bueno, entonces me fijo, a ver, ¿cuánto me da la función evaluada en 1? Es logaritmo natural de 1 menos e a la menos 1. Este es 0, así que toda esta cuenta es negativa. Sí, una sobre... Si quieren, fíjense con la calculadora, pero si esta me da 0, acá tengo un menos, la cuenta es negativa. Fíjense con la calculadora, no hay problema. Ahora me fijo, ¿cuánto me da
¿por qué puse 2? Eran 3. Perdón, chicos, estaba borracha. Perdón. Perdón. Pongan 2. Yo se las voy a arreglar la diapositiva. Pero igual es continua, son continuas en 3 también. Sí. Pero tenía que usar el 2, el que me daba el teorema. Bueno, pero en 2 también es positiva. Fíjense acá, la imagen de 2 está por encima del eje X. Entonces ya tengo todo. La función es continua, una imagen es positiva, otra negativa. Así que cumple con las condiciones del teorema de Bolzano. Entonces puedo usar lo que dice acá. Seguro que existe algún punto C entre el 1 y el 2 en el cual la imagen de C para esa función vale 0. Y si quieren pueden escribir quién era la función f evaluada en C, logaritmo natural de C menos e a la menos C, con lo que prueban que logaritmo de C es igual a e a la menos C. Ya está, ya probé que hay una raíz. Y este acá, bueno, no lo copien, pongan un 2. Este está bueno porque tienen una ecuación que no se puede resolver algebraicamente. Tienen que distinguir que las funciones son continuas, entonces van a ser continuas en el intervalo que estamos considerando. Y usar el teorema de Bolzano, para lo cual tienen que fijarse cuáles son las imágenes en los extremos del intervalo. ¿Entendido? Sí. Voy a arreglarle ahora este 2 antes de subírselas. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, chicos, de esta parte? Profe, yo te quiero hacer una pregunta sobre este ejercicio. Porque, digamos, tenés logaritmo de x igualado a e a la menos x. Luego despejás Sí. y decís que todo eso es igual a 0. Digamos, ¿cómo interpreto que es igual a 0? Porque, No, porque- en el 40... Sí, Mira, voy a cambiar al otro software, así te escribo. porque en el ejercicio 41 nos da directamente una función, o sea, no nos da una ecuación, pero acá sí es una ecuación y eso medio que me confunde a mí. Bueno, ahora lo vemos. Mira que me abre el otro. ¿Cuál era en el punto A? ¿Cuál era la función que te daban? No, en el 41 que nos dice que tenemos que demostrar es una función. Y acá los del 43 nos da una ecuación, no nos da una función. Claro, vos no sabés cómo inventarte esa función. Bueno, ahora te la vuelvo a escribir. Bueno, ahí ya están viendo. Sí, Ahora sí. Bueno, ahora te pongo con minúscula. Decía logaritmo natural de x cuando era igual a e a la menos x. a la menos x. ¿Sí? Y vos decís, yo no tengo ninguna función, tengo dos funciones. Claro. Pero si a vos te preguntan esto, ¿vos no podrías escribir esto que está acá? ¿Puedo hacer esto? ¿Está bien? Sí, me queda así, pero Bueno. después... Entonces yo no puedo pensar esto que es una función igualada a 0. sí, es eso mismo. Bueno, entonces ¿cuál va a ser mi f de x? Si yo comparo esto con esto, puedo decir entonces mi f de x va a ser logaritmo de x menos c a la x. Sí, sí, está bien, está bien. Sí. ¿Sí? Ponele que me hubieran dado qué sé yo, logaritmo natural, a ver, de x menos 1 cuando es igual a e, esta está corrida 1, así,
a la menos x menos 1. Y acá me supone que acá me dijeran, bueno, fíjate, probá que hay una raíz entre el 2 y el 3. A ver, grafiquen ustedes las dos funciones a ver si no se me chispoteó. Grafiquen logaritmo de x menos 1 y e a la x menos 1. Díganme si se cortan y entre qué valores de x se cortan. Corta entre el 2 y el 3. Bien, se cortan entre el 2 y el 3. Bueno, son funciones continuas. ¿Qué van a hacer? Pensar esto, ¿no es lo mismo pensar cuando esto es igual a 0? ¿Es lo mismo o no? Sí. Entonces, ¿cuál sería acá la función f de x que ustedes van a usar? Logaritmo de eso, sí, logaritmo de x menos 1 menos e elevado a la menos x menos 1. Bien. A ver, y si yo les hubiera dicho esto, a ver, digo logaritmo en base 2 es igual a 2 a la menos x. A ver, grafiquen estas dos y díganme si se cortan. Sí, se cortan. ¿Y dónde? ¿Entre qué valores se cortan? Entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Bueno, entonces ahora les digo, probar que existe una raíz de la ecuación esta, logaritmo en base 2 de x igual a e a la menos e a la x en el intervalo 1, 2. ¿Me dicen lo que harían? Logaritmo de 2x menos 2 elevado a la menos x igual 0 para crear la función. Y ahí lo analizaríamos. Bueno, ¿lo quieren terminar? Bueno. Y yo les pregunto, hacer esto, ¿no es prácticamente lo mismo que hacer esto? Sí, pero Sí. Sí, es lo mismo. Yo le puedo poner acá logaritmo en la base que se me ocurra, que va a ser lo mismo. Porque la idea es igual. Lo único que varía, digamos, es la base de los logaritmos o la base del exponencial. Bueno, terminen esto. Fíjense si la función, entonces ahora dicen, bueno, considero la función f de x igual logaritmo en base 2 de x menos 2 a la menos x, ¿no? Se ponen así, considero la función. ¿Qué me tengo que fijar? Tengo que usar el teorema de Bolzano. Y digo, considero esta función en el intervalo cerrado 1, 2. ¿Qué me dice Bolzano? Lo primero que tenés que hacer es fijarte si esa función es continua en ese intervalo. Entonces me pregunto, a ver, f de x ¿es continua en el intervalo cerrado 1, 2? Al menos ahí no está afuera. ¿Qué pueden decir? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es logaritmo y exponencial, si no me equivoco, y eso da dos continuos. O sea, son dos continuas y terminan dando continuos. Por ser la resta de dos continuas. funciones continuas.
¿Sí? Bien. ¿Qué me falta ver para Bolzano? ¿Qué me pregunto ahora? Si f de 1 El dominio entre los dos extremos por es igual. f de 2, Mm. si me da negativo o no. Claro, si da negativo la multiplicación, para saber que hay raíz. Claro. Que me dé negativo quiere decir que uno tiene que ser positivo, otro tiene que ser Claro, negativo. por No menos, importa cuál. Bueno, entonces me fijo, a ver, ¿cuánto vale f de 1? 1. Es logaritmo en base 2 de 1 menos 2 a la menos 1. ¿Cuánto da esta cuenta? A ver. Díganme el resultado. Menos un medio. Menos un medio, perfecto. Menos un medio. Listo, ya tengo uno negativo. Ahora me fijo, ¿cuánto vale f de 2? Y eso va a ser logaritmo en base 2 de 2 por menos 2 a la menos 2. ¿Cuánto da esta cuenta? Ahí da 1 menos 3 cuartos. de 3 cuartos, sí. 3 cuartos. Bueno, 3 cuartos. Listo. Esta imagen es menor que 0. Sí. ¿Sí? Y esta segunda imagen es mayor que 0. Si yo hago f de 1 por f de 2, ¿qué cuenta va a ser? Menos un medio Un cuarto, dale. por 3 cuartos. Sí. ¿Y cuánto da esta cuenta? 8, una 3, menos 3 octavos, ¿no? Menos 3 octavos. Entonces está bien. Es menor que 0. Sí. Entonces cumple las condiciones del teorema. Miren, ahora se los escribo todos. X igual a esta función habíamos considerado, ¿no? En el gráfico eso, no, digamos, el menos 3 octavos y todo eso, ¿dónde lo se ve en algún lado? Bueno, ahora, no, No. este no lo vas a ver, una cuenta. Vas a ver este y vas a ver este, Sí, claro. ¿sí? Sí. Entonces escribo la función esta que inventamos, logaritmo en base 2 de x menos 2 a la menos x, es continua en el intervalo 1, 2. Lo justificamos acá arriba. Por otro lado, también probamos que f de 1 por f de 2 era negativo. Esas eran las condiciones del teorema de Bolzano. Entonces, ¿qué dice Bolzano? Que existe un C que pertenece al intervalo abierto 1, 2, en el cual f de C es igual a 0. Y si todavía no me convenzo de que eso es buscar las raíces, ¿quién es f de C? F de C es logaritmo en base 2 de C menos 2 a la menos C igual a 0. Entonces, probé que hay una raíz, en realidad, ¿no? Si quieren lo pueden escribir así. Sí, aparte sí, porque si uno pone los el f de 1 y el f de 2 en el gráfico, y bueno, justo está entre medio. Claro, ustedes lo que pueden hacer es, como yo les dije recién, grafican las dos funciones por separado, la logarítmica, la exponencial, se fijan que realmente hay un punto de intersección, que se cortan, y en qué intervalo están. A partir de ahí se inventan la nueva función que sale de esa resta, y en esa nueva función aplican el teorema.
¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? Sí.